Los electrones son partículas muy pequeñas que forman parte del átomo. La valencia o el número de valencia es un número que indica la cantidad de electrones que un átomo pone en juego al formar un compuesto. El número de oxidación es la carga aparente con la que un elemento está funcionando en un compuesto. Puede ser de signo positivo o negativo. En la pantalla puede observarse una tabla de números de oxidación. A la izquierda se encuentran los metales y a la derecha los no metales. Es probable que esta tabla de números de oxidación no sea exactamente la misma que la tabla de números de oxidación que tu profesor te ha dado. Una de las razones es que estas tablas de números de oxidación no son completas, es decir, no contienen a todos los elementos de la tabla periódica, sino únicamente a los elementos que se utilizan con mayor frecuencia. Es probable que algunos profesores añadan otros elementos, por ejemplo a este primer grupo, el litio, el sodio, el potasio, el amonio, la plata. Otros añaden al celcio, al francio y al rubidio. Y así puede que existan otras diferencias. Por ejemplo, en algunos libros el cadmio no aparece junto al cobre o al mercurio, sino aparece junto al calcio, con el número de oxidación más 2 únicamente. En otras tablas también el azufre aparece con un número de oxidación adicional, más 2. El nitrógeno con los siguientes números de oxidación adicionales, más 1, más 2 y más 4. El carbono con el número de oxidación adicional de más 2. Los anfóteros son metales que también se comportan como no metales. En esta tabla aparece el bismuto, el cromo y el manganeso, pero es probable que en otras tablas también aparezcan otros elementos dentro de la lista de los anfóteros. Así que como de un libro a otro libro las tablas de números de oxidación varían, lo mejor será que utilices la tabla de números de oxidación que tu profesor te dé, porque al final de cuentas es tu profesor quien va a corregirte y ponerte la nota. Quisiera resaltar el hecho de que todos los números de oxidación que aparecen en la pantalla son correctos. Es decir, el nitrógeno trabaja con menos 3, más 3, más 5, más 1, más 2 y más 4. Pero algunos profesores decidirán trabajar únicamente con los números de oxidación menos 3, más 3, más 5 para no complicar a los alumnos con los otros números de oxidación. Esto se hace con el propósito de que los alumnos se aprendan de memoria la tabla de números de oxidación. Así que es muy importante que las tablas no sean muy complejas, porque a medida que la tabla de números de oxidación es más compleja, será más difícil aprenderla de memoria. Un último detalle. El amonio que se encuentra aquí, con su símbolo NH4, en realidad no es un metal, sino es un compuesto. N es el nitrógeno, H es el hidrógeno y 4 es el subíndice del hidrógeno. En realidad es un ion, es decir, tiene una carga positiva. Esa carga positiva se debe anotar aquí. Nitrógeno, hidrógeno, 4 y una carga positiva como superíndice que indica que el amonio es un ion. Pero se anota en la lista de los metales porque el amonio se comporta como un metal con número de oxidación más 1. Ahora es momento de practicar. Si tu profesor te ha dado una tabla de números de oxidación, lo correcto es que te aprendas de memoria esa tabla. Si tu profesor no te ha dado la tabla de números de oxidación, entonces te recomiendo que te aprendas de memoria la tabla de números de oxidación que observas en la pantalla.